Hola con todos. El siguiente video trata sobre un derecho humano desprotegido, un sistema educativo deficiente y un Estado ineficiente respecto a la brecha digital del país, cuestionándonos si estamos frente a una violación al derecho a la educación. Al entrevistar a varias personas, especialistas tanto en derecho como en educación, les hicimos esta pregunta y su respuesta fue: Creo que el análisis debe partir desde lo obvio, desde que está el Estado enfrentándose a una situación como ninguna otra, como nada que se ha visto en la historia, y sin duda eso va a repercutir en la capacidad del Estado de lograr hacer efectivos los derechos aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero creo que aún tomando esa aclaración y aún viéndolo desde esa perspectiva y aún considerando que estamos ante un evento nunca antes visto, creo que hay muchos elementos para considerar que la actuación del Estado como respuesta ante ese fenómeno puede considerarse como una vulneración al derecho a la educación. Existe una vulneración concreta al derecho a la educación y obviamente tendremos que analizarlo en cada caso concreto, si es de educación primaria, educación secundaria o educación universitaria, dependiendo del caso. no cabe duda que la pandemia del COVID-19 ha sido causante de una crisis global, afectando en todos los ámbitos a la estabilidad de los estados. Dentro de la esfera de la educación, ha ocasionado que la misma se desarrolle de manera virtual, dejando de lado a aquellos estudiantes que no tienen un acceso, ya sea a Internet o a un dispositivo electrónico. Como lo informa el Universo, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, reveló que alrededor de 1 millón de estudiantes de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales no tienen acceso a Internet desde que empezó la emergencia sanitaria por el COVID-19. Constitucional en el ejercicio de sus atribuciones emitió los dictámenes 220E, en el que establece una serie de parámetros reconociendo que uno de los principales problemas dentro de la educación es la brecha digital, y reconocía que el Estado tiene que adoptar medidas para reforzar y especialmente justamente para romper con esta brecha digital. Pues si hacemos referencia a los artículos 35 de la Constitución ecuatoriana, tanto niñas, niños y adolescentes forman parte del grupo de atención prioritaria. Y esto automáticamente exige al Estado la adopción de medidas especiales y reforzar para de esta manera garantizar el ejercicio de los derechos en el marco de la pandemia. Dentro del dictamen existe una sección dedicada a educación y conectividad. En esta, la Corte menciona aspectos como que la Constitución establece como un deber primordial garantizar, sin discriminación, el derecho a la educación y considera que este es un deber ineludible e inexcusable para el Estado. Constituye un área prioritaria a su vez de la política pública y de la inversión estatal. Tan importante es este derecho que en estado de excepción se puede utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto aquellos establecidos por la Constitución. Adicionalmente, el punto 31 indica que el derecho a la educación debe ser universal en nivel inicial, básico y bachillerato. Y el Estado debe tomar medidas para evitar en este tiempo de excepcionalidad y debido a la pandemia la deserción escolar y a su vez garantizar su calidad. Asimismo, otorga al Estado un grado de responsabilidad que no puede ser ignorado, usando como justificación la crisis económica que la pandemia ha creado. Sin embargo, a pesar del dictamen emitido por la Corte en relación a la emergencia sanitaria que el país viene afrontando, la posición del Estado respecto a esto ha sido totalmente contraria. En realidad la posición del Estado ha sido sumamente débil. Al menos, por ejemplo, de la experiencia que yo te comento de mi ámbito de trabajo en la Corte Constitucional, aun cuando la Corte estableció estos parámetros sobre, por ejemplo, educación y romper con esta brecha digital y lograr un acceso incluso más general y universal a Internet, principalmente en comunidades alejadas o en zonas rurales, etcétera. En su informe final sobre el estado de excepción, lo único que nosotros recibimos como corte fue intenciones, o sea, intenciones del Ministerio de Educación de implementar ciertos programas, de implementar un cierto nivel de acceso a Internet a los hogares que no tienen, con ciertos, digamos, planes prepagados a un precio súper bajo, pero estos en la práctica todavía no se ejecutan. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, con organizaciones de sociedad civil o directamente con UNICEF, otros organismos que tratan directamente con zonas marginadas o con zonas rurales, ellos claramente te demuestran que en la práctica muchas personas no tienen ni siquiera acceso a plataformas o tienen que acudir a distintos centros súper alejados de sus hogares para poder acceder.
Y esto es súper contrario, o sea, si ya hablamos jurídicamente, es súper contrario a las obligaciones mínimas que tiene el Estado en derechos económicos, sociales y culturales. Conforme la observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado tiene que, primero tiene una obligación inmediata, que es obviamente asegurar la no discriminación en el ejercicio de derechos, ciertos contenidos mínimos esenciales, que por ejemplo en el derecho a la educación es garantizar educación primaria, y a partir de eso el Estado tiene una obligación de cumplimiento progresivo hasta el máximo de los recursos. Esto quiere decir que el acceso, por ejemplo, a educación secundaria o educación universitaria pública tiene que cumplirse de forma progresiva y el Estado tiene que utilizar el máximo de recursos para lograr hacer efectivo el acceso a este derecho. Y el máximo de los recursos, digamos, obviamente en la pandemia es un tema difícil porque todos los estados están golpeados económicamente, pero este concepto de máximo de recursos entendido por el comité aplica incluso a mecanismos de cooperación internacional. Entonces, el Estado tiene que agotar todos los mecanismos que tiene a su alcance para realmente hacer efectivos estos derechos y cumplir con ciertos parámetros que te exigen los estándares internacionales sobre educación, como por ejemplo accesibilidad material, accesibilidad en sentido de que no se discrimine el acceso a educación, aceptabilidad de la educación y calidad. Y este es el problema que se mira en la pandemia. O sea, no se están cumpliendo con estos parámetros o elementos interrelacionados del derecho a la educación. De manera, varios organismos internacionales han presentado al Estado ecuatoriano planes de contingencia para frenar la emergencia sanitaria y evitar la violación de los derechos fundamentales que atentan contra la vulnerabilidad de distintas poblaciones. Tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, la cual presentó el plan de emergencia por COVID-19. De acuerdo a datos recaudados por la UNICEF, en Ecuador el 37% de la población tiene acceso a Internet, mientras que en zonas rurales únicamente el 16% de los hogares cuenta con este servicio. Esto demuestra que solo 6 de cada 10 niños tienen la posibilidad de continuar con su educación virtual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la OEA, emitió la resolución número 1/2020, denominada como Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Y en la sección destinada a los niños, niñas y adolescentes, en el numeral 64, establece que, en cuanto al derecho a la educación, los estados deben disponer de mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requiera. En particular, los estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando el esfuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegura que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad pueden acceder a la educación en línea sin exclusiones mediante sistemas de apoyos, estrategias de comunicación y contenido accesible. Y por último, la Comisión Interamericana recomienda que los estados usen los medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, conoce denuncias individuales contra los estados, partes del Protocolo de San Salvador, por violación al derecho a la educación. En el caso en el que los estados denunciados hayan reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, existe la posibilidad de que dicho tribunal pueda conocer una demanda por violación a los derechos sociales protegidos por la Convención Americana o por el Protocolo de San Salvador. Este protocolo reconoce un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos, en el artículo 12, reconoce el derecho a la educación. Si hablamos ya de responsabilidad internacional, obviamente hay que diferenciar los mecanismos para que el Estado sea responsable internacionalmente. O sea, si queremos que sea responsable bajo sistema interamericano, bajo Corte Interamericana o Comisión Interamericana, necesitamos ir con un caso concreto al sistema. Lo mismo sucede con el sistema universal y los comités de protección de Naciones Unidas. Necesitas un caso individual, una petición individual para que se declare responsable al Estado de Ecuador. Lo que sí puede existir y lo que normalmente existe ante esas situaciones generales de vulneración o de falta de cumplimiento de obligaciones internacionales son, por ejemplo, ciertos llamados de atención que hacen algunos comités de Naciones Unidas, como por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, que cada cierto tiempo evalúan la situación, digamos, de derechos humanos sobre un tema en concreto a cada uno de los estados parte de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, puede que en el momento que llegue la evaluación de
Ecuador frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el comité comience a analizar el derecho a la educación y cuáles han sido los avances y los retrasos en este derecho en Ecuador, es posible que alerte como más que una declaración de responsabilidad, ellos le llaman como un aspecto preocupante. O sea, al comité le preocupa, por ejemplo, que en la pandemia el Ecuador haya reducido el presupuesto a la educación y le insta a adoptar. Por último, un punto fundamental a topar es la deserción escolar en época de pandemia, pues a raíz de la falta de acceso a educación virtual y el desempleo de sus representantes, el trabajo infantil se ha visto como una vía mucho más fructífera para la economía de las familias. Previo a la pandemia, al menos 375.342 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Sin embargo, se estima que esta cifra pueda aumentar drásticamente debido a la pandemia. Parece que el Estado, en este caso ya concretamente el ministerio, ya lo está viviendo, entonces no creo que sea algo que tenga que analizar tanto. Ya las cifras son sorprendentes, muchas cifras de deserción, de además trabajo infantil. Vamos a ver definitivamente un incremento en los niños que están trabajando y no están estudiando. ¿Cómo lo va a medir? ¿No es cierto? Comparar, por ejemplo, en el trabajo infantil, cuántos niños estaban trabajando en las calles, cuántos van a volver, porque esta crisis va a durar algún tiempo, no va a ser que si es que el próximo año pronto tenemos la vacuna, vamos a retomar, porque hay muchos factores económicos, políticos, de salud que están convergiendo en un mismo momento. Esto atentaría contra el artículo 34 de los principales tratados internacionales de derechos humanos emitido por Naciones Unidas, el cual establece que los Estados partes reconocen el derecho al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual. Tratados internacionales de derechos humanos, emitido por las Naciones Unidas, el cual establece que toda persona tiene derecho a la educación. Esta educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental. La institución elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos y en función de los méritos respectivos. Si hablamos ya de responsabilidad internacional, obviamente hay que diferenciar los mecanismos para que el Estado sea responsable internacionalmente. O sea, si queremos que sea responsable bajo sistema interamericano, bajo Corte Interamericana o Comisión Interamericana, necesitamos ir con un caso concreto al sistema. Lo mismo sucede con el sistema universal y los comités de protección de Naciones Unidas. Necesitas un caso individual, una petición individual para que se declare responsable al Estado de Ecuador. Lo que sí puede existir y lo que normalmente existe ante esas situaciones generales de vulneración o de falta de cumplimiento de obligaciones internacionales son, por ejemplo, ciertos llamados de atención que hacen algunos comités de Naciones Unidas, como por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, que cada cierto tiempo evalúan la situación, digamos, de derechos humanos sobre un tema en concreto a cada uno de los estados parte de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, puede que en el momento que llegue la evaluación de Ecuador frente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el comité comience a analizar el derecho a la educación y cuáles han sido los avances y los retrasos en este derecho en Ecuador, es posible que alerte como más que una declaración de responsabilidad, ellos le llaman como un aspecto preocupante. O sea, al comité le preocupa, por ejemplo, que en la pandemia el Ecuador haya reducido el presupuesto a la educación y le insta a adoptar. A pesar de las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional Ecuatoriana y los organismos de derecho internacional que mencionamos anteriormente, podemos ver que el índice de abandono en la educación aumentó debido a la falta de acceso a dispositivos electrónicos y a la falta de recursos para contratar servicios de Internet. Pese a estas disposiciones y a la evidencia estadística que refleja el Ministerio de Educación, el Estado ecuatoriano no ha cumplido ni demostrado el suficiente interés para asegurar el derecho a la educación y cumplir con las obligaciones que él mismo tiene con sus ciudadanos. Es así como los especialistas a los cuales hemos entrevistado en este proyecto nos han ayudado con evidencia tanto jurídica como educacional
de que el derecho a la educación en el Ecuador se está vulnerando constantemente desde el mes de marzo.